amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios por este tiempo, deseando y esperando que sea de bendición para sus vidas lo que hoy vamos a compartir. Pero antes quiero dar un aviso. En nuestra congregación en Agape damos una capacitación ministerial que se llama Centro de Capacitación Agape. Esta comienza cada año, en enero, el primer jueves del año y dura todo el año. Todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Comenzamos en Agape, Austria, los primeros 6 meses y los segundos 6 meses, o sea, el segundo semestre del año es en Agape Sur. Si alguno de ustedes está interesado en inscribirse, le voy a dar el teléfono para que pregunte y le den más informes. Debe llamar al 444-142-7447. 444-142-7447 con Leti Peñalosa. Ella es la administradora del centro de capacitación. Y bueno, tenemos muchos temas, ¿verdad?, que vamos tratando durante el tiempo que estamos allí. Y hablamos acerca de cómo hablar en público, cómo dar consejería, cómo administrar cuestiones ministeriales, los dones del Espíritu Santo y bueno, liderazgo, entre muchas otras cosas, porque la idea es tiene que ver con el ministerio. Así es que si alguno de ustedes está interesado, pues ya sabe en cuanto a estos horarios. Y sí, es presencial, así es que iniciamos en enero. Muy bien, déjenme hacer una oración y pedir la bendición de Dios para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo. Te pedimos que bendigas a todos y a cada uno. Que la gracia de Cristo esté en sus vidas y que podamos crecer juntos a través de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a todos. Los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, pues vamos a los videoanuncios y además también los 90 segundos como cada semana. Y yo regreso con ustedes con el mensaje. 5 cosas para un buen cierre de año. Hemos dicho 2. La primera es paga tus deudas. La segunda, no te dejes llevar por el consumismo. Esta es la tercera. Cuando una persona se acerca a fin de año, regularmente está pensando en el siguiente de vivir una vida mejor. ¿Qué te parece si desde ahora te acercas a Dios? Este es un buen tiempo para considerar nuestros caminos delante del Señor y delante de su palabra. Si estás alejado de Él, no dejes pasar más tiempo, reconcíliate con Él, pídele perdón al Señor y vuélvete al Señor Jesús. Cuando una persona se acerca a Dios, es una gran ganancia, es una gran bendición. Llegarás al fin del año con la limpia conciencia y además pues vas a tener una nueva forma de ver el siguiente año. Cuando nosotros nos acercamos a Dios significa que le pedimos perdón. Él nos borra nuestros pecados porque confiamos en su sangre preciosa y además podemos seguir adelante. Pero para ser mejores necesitamos dejar atrás el pasado. Jesús ha decidido perdonarnos si nosotros nos acercamos a Él. Al acercarte a Dios, Él perdonará todos tus pecados y todas aquellas ofensas que tú hayas hecho. Pero también te da la oportunidad para acercarte de tal manera que puedas vivir una nueva vida en este año que comienza. Muy bien, pues estamos ya aquí de regreso para compartir con ustedes este tema. Y bueno, yo le he titulado a este mensaje, tu historia o tu mejor historia está en el futuro. Es algo interesante porque la historia siempre habla acerca del pasado. Pero hay historia que está en el futuro y todos los días se va escribiendo historias. ¿Te gustan las historias? ¿O cuál es tu historia favorita, no? O en general, ¿que te gusta la historia? A mí me gusta la historia. Me gusta leer libros de historia, de cualquier cosa, ¿verdad? De cualquier cosa. En este tiempo estoy leyendo un libro sobre Leona Vicario.
esta insurgente, ¿verdad?, de la independencia, casada con Andrés Quintana Roo, y bueno, todo este asunto. A mí me gusta, ¿verdad?, la historia, ¿verdad? Pero la cuestión es esta en cuanto a la historia. Me gusta, por supuesto, pero también me gusta no solamente, yo le llamo así, los grandes continentes de la historia, me encantan las islas. ¿Qué quiero decir con esto? Los detalles de las historias, los relatos que van formando las grandes historias. Por ejemplo, la historia de la independencia de México o de cualquier otro país o de la Segunda Guerra Mundial o lo que sea. Claro, por supuesto, me gusta la historia de la independencia. No soy un experto en la historia, ¿verdad? Pero me encanta leer. Pero también me gustan los relatos, los pequeños relatos que van formando las grandes historias. Por ejemplo, me gusta la historia de México, pero me encanta la relación que tenía Leona Vicario con su hermana, que por 50 años no se hablaron. O sea, esas cosas, si de alguno te le gusta más el chisme, pues, más o menos, ¿verdad? Para darle sabor a la historia, tú tienes que leer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, leer algo acerca de cómo eran las costumbres de los mexicanos hace 150 o 200 años cuando iban al baño. Y decir, pues, no, bueno, hay historia de eso y eso hace la historia todavía más interesante, ¿no? Entonces, me gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, siempre estoy leyendo algo de la Segunda Guerra Mundial o viendo alguna película, pero me cautivan los relatos del Holocausto judío. Me gusta la historia del Mesías, Jesucristo, pero me conmueve una y otra vez leer el relato cuando él se acerca a él el leproso y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Y él dice, quiero ser limpio, y tocándole esa parte, ¿verdad? Lo puedo leer 10 veces seguiditas y me llena de emoción, ¿verdad? Y me gusta obviamente la historia de la iglesia, también me gusta, pero me emocionan más conocer los relatos de gente que viene a los pies de Jesús, sus testimonios, su vida y todo eso. Y para completar obviamente mis historias, ¿verdad? O la historia, lo que yo trato de hacer, he recogido algunas piedras, ¿verdad? Donde voy, que son como testigos mudos, ¿no? Por ejemplo, tengo una piedra aquí conmigo, a lo mejor no la van a alcanzar a ver, ¿verdad? Pero es una pequeña piedra que dice Taj Mahal, ese famoso mausoleo, ¿verdad? De allá de la India. Pues de ahí la saqué, me la encontré y me la eché a la bolsa ahí de los jardines. Hay otra piedra que también me llama mucho la atención. Esta piedra la tomé de un búnker en Point du Mol, se llama, en Normandía, que los búnkers de los alemanes que construyeron en la Segunda Guerra Mundial para defenderse de los ingleses. Y bueno, ahí en esas playas donde estaban esos búnkers alemanes, desembarcaron 159,000 soldados en el famoso día D. Entonces yo me traje una piedra, ¿verdad? De ahí me dice, bueno, pero ¿para qué anda agarrando piedras? Si todo el mundo agarraba piedras, ya no existiría el búnker. Bueno, todo el mundo hace esto, pero yo hago esto, ¿verdad? Les voy a contar otra piedra que tengo. Esta otra piedra es muy, muy especial. Resulta que el apóstol Pablo fue encerrado en una cárcel que estuvo en Roma, en esta cárcel, y estaba enclavada en un cerro, en una pequeña montaña, y en una casa, en el sótano de una casa estaba la cárcel, y se conocía como la cárcel de Mamertino. Y bueno, pues yo bajé hasta la parte más abajo, donde era el calabozo, y me traje una piedrita de allí, ¿verdad? Del piso, ahí olvidada, ¿verdad? Entonces es una piedra especial. Tengo otra piedra muy pequeña, difícil de hallarla, pero le rasqué ahí en la orillita afuera y me traje una piedra del Vaticano, ¿verdad? Es una nada, ¿verdad? Del Vaticano, es una piedrita y bueno, será que no traje una piedra más grande porque en realidad no me importa andar cargando piedras de allí, ¿verdad? Pero un recuerdito. Tengo una piedra del Coliseo Romano, ¿verdad? De allá de Roma, ¿verdad? ¿Qué vería esta piedra? Es de mármol.
seguramente era de las que estaban ahí desde hace muchos años, ¿no? Tengo una piedra del muro de Berlín. Ahora, yo sé que hay muchas piedras circulando del muro de Berlín. Era muy grande, media 20 kilómetros. Entonces, pero pues aquí la tengo, ¿no? Por lo que me costó, yo digo que sí es original, ¿verdad? Entonces, del muro de Berlín antes de que fuera destruido. Tengo otra piedra que me encanta, esta piedra. Esta piedra es una piedra que encontré en uno de las barracas del campo de concentración y exterminio en Polonia llamado Auschwitz. Y esta me la traje precisamente de una de las barracas de los niños, donde se creía que no había niños, pero en ese lugar todavía están algunas pinturas que hacían los niños que vivían ahí, donde ponían a sus familias o sus padres rayoneando básicamente la pared con estas piedras. Entonces, esta es muy especial, ¿verdad? Tengo otra piedra, ¿verdad? Que también la encontré en el Areópago, ahí donde el apóstol Pablo predica acerca de, en Atenas, ¿verdad? Y ahí se aventa el mensaje del capítulo 17 del libro de los Hechos, se llamaba el Areópago, ya no existe ese lugar, pero el lugar todavía está ahí, un montón de piedras, y me traje una piedrita también de allí. Y luego tengo otra de Treblinka. Esta piedra, ¿verdad? Treblinka es otro campo de concentración en Polonia, campo de exterminio de los judíos de la Segunda Guerra Mundial. Y allí, ¿verdad? Tienen una plancha gigantesca donde dice nunca jamás. Y la gente que va allí, ¿verdad? Agarra una piedra del monte donde sea y la pone sobre nada más está ahí y luego les van quitando, yo creo, ¿verdad? Pero representa a alguien que murió en el holocausto y yo me traje esta piedra. Claro que también tengo una estrella de David, pero esa no la traigo porque no es piedra, ¿verdad? Pero tengo también una de Capernaum, la ciudad de Capernaum, allá son unas ruinas en Israel, allá donde andan echando todos los bombazos, es donde Jesús vivió, no la casa, sino el pueblo donde Jesús vivía después de, pues ahora sí que ya cuando comenzó su ministerio. También tengo del mar de Galilea, ¿verdad? Otra piedra que saqué del mar, ¿verdad? Ahí de la playa, que representa precisamente, pues, parte de lo que Dios hizo, Jesús hizo por ahí, ¿verdad? Y todo eso. La piedra más importante que tengo, o debería ser más importante, las otras me conmueven, pero esta es la más importante. Resulta que allá en Jerusalén hay dos lugares donde se cree que está la tumba de Jesús, ¿verdad? Uno de ellos es administrado por la Iglesia Católica y otras iglesias, me imagino yo, de ortodoxa, una cosa así. Y hay otro lugar que se llama el Jardín de la Tumba, que está fuera de la ciudad y que donde también fue crucificado Jesús, el Gólgota. Y de ahí me traje la piedra, una pequeña piedrita, ¿verdad? Que dice, le puse el Jardín de la Tumba, así se llama el lugar. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto, verdad? Quiero leerles una porción de la Escritura que dice en el capítulo número 4 de Josué. Capítulo número 4 de Josué dice en el versículo número 1 así. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomen de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él les había designado desde los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, pasen delante del arca del Señor vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres diciendo, ¿qué significan estas piedras? Ustedes le responderán diciendo, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán,
Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del río Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Básicamente el pueblo llega delante del río. Es un pueblo numerosísimo. Había que cruzar el río, era temporada de la crecida del agua. Entonces cuando los sacerdotes que iban cargando el arca del pacto tocan, ¿verdad?, el agua se detiene de un lado. Y entonces ellos pasaron en seco, ¿verdad?, hasta el otro lado del río. Y entonces cuando ya han pasado todos y el agua está contenida de este lado, ¿verdad?, es un milagro sobrenatural. Entonces 12 hombres se regresan, toman piedras, así como yo las piedras, ¿verdad?, y las llevan a la orilla del río, ¿verdad?, y ahí levantan un montón de piedras y dicen, esto será vuestra señal de que Dios había hecho grandes cosas. Nosotros necesitamos recordar que Dios ha hecho grandes cosas y saber que Dios hará grandes cosas en el futuro. Llegar al río Jordán y pasar en seco representaba para el pueblo de Israel muchas cosas. Entre otras, fíjate bien, que Dios seguía, ¿verdad? Había seguido y seguía estando con el pueblo. La segunda es que Dios había cumplido sus promesas. Dios les dijo que los iba a llevar y estaban pisando la tierra prometida. Dios estaba y había peleado ya algunas de las batallas y estaría ya peleando las nuevas batallas. La otra cosa es que Dios había intervenido sobrenaturalmente sobre sus vidas y finalmente cuando ellos están allí, ¿verdad?, con las piedras y todo eso, está diciendo Dios, les tengo reservada una tierra para ustedes y esa es una gran promesa que Dios está allí para manifestar. Ahora, todas las generaciones de ahí en adelante contarían la historia. Aunque quedó como un monumento que posiblemente desapareció con el tiempo, el caso es, ¿verdad?, que alguien cuando viera las piedras preguntaría, ¿y eso? ¿Por qué hay ese montón de piedras? Y entonces, ¿verdad?, ellos podrían decir, ¿verdad?, relatar la historia de cuando Dios detuvo las aguas del Jordán, se abrieron, pasaron en seco. Al otro lado del Jordán, claro, del otro lado estaba Jericó y había que pelearse contra Jericó. Pero a final de cuentas, el ver el milagro del Señor, eso les anticipaba de que Dios iba a hacer grandes cosas en sus vidas. Ahora, hablemos de tu historia. ¿Cuál es tu historia? A mi edad, todas las personas, por si no lo saben, aunque no parezco, ¿verdad?, que tengo 61 años, parezco de más, va a decir alguno, ¿verdad?, pues tengo muchas historias que contar. Además, creo que tengo, si no buena memoria para las cosas de hace un rato, tengo buena memoria, ya cuando uno llega a esta edad, después de los 60, de cosas que sucedieron hace 50 años como si fueran ayer, ¿verdad? Entonces, todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? Quizás sea una historia de amor que quisieras contar. Quizás es una historia de desamor que quisieras contar, ¿no? A lo mejor también, ¿verdad?, tienes algunas historias desde tu niñez que contar. Algunos de ustedes seguramente tienen historias de dolor, pero también tienen historias de victoria y de poder de Cristo y de sanidad y de milagros. Quizás a lo mejor alguien tiene alguna historia de fracaso. Yo he intentado hacer negocios y he fracasado varias veces, de hecho todas. Ningún negocio ha funcionado, ¿verdad? Si alguien me dice, pastor, ¿y por qué sigue abriendo algún negocito aquí y allá, ¿verdad? Hasta una cocina económica tuve una vez. Y dice, bueno, es que yo estoy aprendiendo a cómo no se deben hacer las cosas para no quebrar y yo te puedo enseñar cómo hacerlo. Pero obviamente era otra cosa la que Dios me está llamando a hacer, ¿no? Entonces, ahora, no falta aquellos que tienen una hazaña que contar. Como una vez oí un diputado, que casi no escucho a ningún diputado, decir por qué había cruzado el Canal de la Mancha, ese lugar, ¿verdad?, que va de Francia
a Inglaterra a nado, y un diputado mexicano, no me acuerdo ni el nombre, ni nada, ni de dónde, ni qué representaba, pero él dijo, porque quiero que mis hijos me recuerden más por haber cruzado el Canal de la Mancha, ¿verdad?, que por haber sido diputado. Pues eso fue lo que el diputado dijo, ¿no? Su gran hazaña, ¿no? ¿Qué historia contarán tus hijos, tus hijas de ti? Ahora, hay personas que también les gusta contar historias de otras personas, pero no son sus historias. Son las historias de otras personas, ¿verdad? Les gustaría relatar, o más bien relatan historias de otras personas, pero les gustaría relatarlas como si fueran suyas. Pero no sucedió. A lo mejor tú tienes una vida muy sencilla, muy de me levanto, como, trabajo, regreso, veo la tele, duermo, y así todos los días por 30 años hasta que te jubilas, ¿no? O algún día te vas a jubilar. Y ves que tu vida es muy rutinaria, muy sin sentido, ¿verdad? Y todo eso. Ahora, quizás algunos, ¿verdad? Tienen historias, ¿verdad? Que no sean muy dignas de relatarse. Si eres como yo, que se ríe de las cosas malas que me suceden, ¿verdad? Y todo eso, y las cuento de manera jocosa, bueno, te va a ir bien. Pero si eres de las personas que son depresivos, ¿verdad? Y viven toda la vida con con una mancha en su historial que los deprime, entonces la cuestión ya no es tan bueno, ¿verdad?, contar esas historias. Pero hay una historia que yo quiero y que todos debemos contar. Hay una historia muy importante. La historia o tu historia personal del amor de Dios en tu vida y del poder de Cristo en tu vida. Todos tenemos algo que contar. Todos, todos, todos. Lo que pasa es que no lo hacemos. Pero deberíamos de hacerlo. Deberíamos contar historias, nuestra historia con Dios, nuestra historia con Jesús. Si tú dices, es que no hay una historia, no tengo una relación con Él, bueno, comiénzala hoy. Pero hay algunos que tienen una historia con Dios. Esta historia puede ser una historia maravillosa, en donde otras personas pueden leer tu historia y aprender de ti y aprender cómo relacionarse con Dios, entre otras cosas. O sea, es importante la historia, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos nosotros de la historia, de nuestra historia con Dios, nosotros necesitamos personalizar la historia. Y dice, ¿qué es eso, pastor? A ver, explíqueme, ¿verdad? Ok, volvamos al jardín de la tumba. Ahí donde yo te mencioné, ¿verdad?, de esta pequeña piedra que no sé si se alcanza a ver, pero aquí está una piedra, ¿no? Y esta piedrita, pues estaba ahí en el jardín, ¿no cree usted que le tumbé un pedazo ahí a alguna construcción antigua, todo eso? No me puedo meter en un grave problema, no lo haría. Pero estaba ahí tirada, esta piedra, jardín de la tumba. Representa una historia. Esta pequeña piedra representa una historia. La historia más importante, la historia de la resurrección de Cristo. Este relato que ha transformado tantas vidas. Este relato maravilloso del poder de Dios, del poder de Jesús, que ha transformado tanto y que es fundamental. De hecho, la resurrección es la historia más importante que ha existido en todo el transcurrir de la humanidad. Este relato bíblico de la historia es el fundamento de nuestra fe. Algunas veces hay personas que dicen, la Biblia es el fundamento de mi vida. No, déjame decirte. Porque hay muchas cosas en la Biblia que no son para nosotros. Pero la Biblia tiene un evento, un relato y una persona. El protagonista de la historia de la Biblia y el protagonista del evento más importante para nosotros se llama Jesús. Él es el protagonista. Y cuando Él es el protagonista, entonces Él se convierte en el fundamento de nuestra fe.
es una persona. Él mismo dijo que sobre la declaración de Pedro, esto es Jesucristo, ¿verdad? Es el Hijo de Dios y Salvador del mundo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestra iglesia, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro negocio y todas aquellas cosas que nosotros tengamos, ¿verdad? Debe estar basadas en el personaje o en la persona más importante de la Biblia, aún más que la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que este libro. Porque Jesús es más poderoso que este libro. Porque este libro es destructible, pero ¿qué crees? La historia de Jesús es indestructible. Así es que esta es la historia, ¿no? La historia muy importante. Pero también esta historia, la historia de la resurrección, ¿verdad? Nos presenta la historia futura. La historia futura. ¿Qué significa que Jesús ya resucitó? Que nosotros resucitaremos también. Y no solamente esto, sino también nosotros tenemos que reconocer que mientras vivimos, revivimos la resurrección o la historia con nuestra vida, la historia de la resurrección. Vivir la resurrección de Cristo. ¿Qué significa? Nueva vida, ¿verdad? Significa nueva oportunidad, un horizonte lúcido, un horizonte lleno de luz, porque eso representa, ¿verdad? La resurrección de Cristo. Y además, si Cristo venció la muerte, entonces Él estableció una nueva historia para nosotros. Hay personas que se han dado por vencido en su vida cristiana, se han dado por vencidos en el amor, en el negocio, en la vida misma, ¿no? Hay personas que dicen, ya para qué vivo, no tiene caso seguir viviendo, ¿no? Y se andan quitando la vida. Pero déjame decirte algo bien importante que nosotros necesitamos saber. Jesús ha resucitado. Esa es la historia más importante y es la ventaja que todos tenemos. Cuando Cristo ha resucitado, la ventaja que tengo yo es sobre la muerte, porque resucitaré igual que Cristo, sobre Satanás, porque lo venceremos al final de todas las cosas, y sobre cualquier tribulación, tristeza, opresión en esta vida, porque la resurrección nos asegura que allá en el cielo no habrá tristeza, ni dolor, ni opresión, ni persecución, ni nada de eso. Así es que vive la resurrección de Cristo. Yo sé que en esta época se celebra el nacimiento de Cristo, pero también es más importante, más que el nacimiento, es precisamente la resurrección de Cristo, porque a través de ella Él estableció una nueva historia para ti. Soy un convencido de que la mejor historia está todavía por contarse en nuestra vida, ¿verdad? Y uno se pregunta, de la iglesia a la que pertenezco, hay una historia todavía increíble por contarse y me pregunto si yo estaré allí. Bueno, déjame decirte, yo estaré, pero tú estarás. ¿Serás parte de la historia? ¿Estarás en la fotografía? ¿En el relato de la historia? Porque la iglesia tiene una historia, pero la historia de la iglesia está formada de los pequeños relatos que tienen las personas de su propia vida, del poder de Cristo, de la salvación y de tantas otras cosas. Los relatos de salvación, transformación, restauración y conversión pueden ser los relatos de tu gente, de tus amigos, de tus familiares. Y luego, entonces uno se pregunta, ¿tienes una historia o un relato por el cual darías tu vida? Yo sí lo tengo. Es la resurrección de Cristo Jesús. Sobre esa, nosotros nos vamos, ¿verdad? Sobre esa bendición tan grande. Así es que, pues yo quiero animarles a todos a que viva la resurrección, que tu mejor historia está todavía por contarse si tú caminas por los caminos del Señor. Y recordarás, como lo hizo el pueblo de Israel con esas piedras, lo que Dios hizo
para tu vida, que son los monumentos conmemorativos. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en la siguiente, ahora sí que en la siguiente temporada de charlas pastorales, y si no, el próximo domingo en nuestra reunión en línea. Dios te bendiga. Hasta la próxima.